El indulto no es revisable. Sin embargo, eso es lo que se pretende, revisarlo, pero técnicamente no lo es. El hecho es que mañana es un día clave para la situación de Alberto Fujimori porque mañana el Poder Judicial decide si continuará siendo procesado por el caso Pativilca, por esta matanza atribuida al grupo Colina contra 6 pobladores de Pativilca y en la que también está acusado de autoría mediata. Para comentar estos y otros temas está con nosotros esta noche el expresidente del Consejo de Ministros, el doctor Pedro Cateriano. Bienvenido. Buenas noches, Mavila. Muchísimas gracias. Encantado. Esta es la primera vez que Keiko Fujimori se adelanta a su hermano en pronunciarse respecto a un tema directamente vinculado a su padre. Sí. Es la primera vez. ¿Qué podría leer a partir de esta oportunidad? Es que ha sido un golpe muy duro e inesperado contra el gobierno y por lo tanto contra el indulto inconstitucional e ilegal que ha dictado el presidente Kuczynski. Es comprensible. Ahora, la manida respuesta del fujimorismo, que repite el discurso de Fujimori y Montesinos, que actúa por odio la Defensoría del Pueblo. El señor defensor del pueblo es un conocido apristón y por esa razón está en ese puesto, por la alianza estratégica entre apristas y fujimoristas. Valga verdad, le tomó tiempo en llegar a la Defensoría, ¿no? Y no tiene una trayectoria de enfrentamiento a la dictadura de Fujimori y Montesinos, por el contrario. Entonces, que use a estas alturas el discurso del odio Keiko Fujimori, no solo demuestra la pobreza de su defensa, porque no ha refutado jurídicamente la opinión de la Defensoría, sino simplemente ha salido a atacar políticamente al defensor del pueblo. Y creo que eso, repito, demuestra que el golpe que ha dado la Defensoría ha sido un misil en la línea de flotación. ¿Realmente podemos decir que tendrá impacto en la decisión, por ejemplo, de la Corte Interamericana, un informe de la Defensoría? Sin ninguna duda, porque la Defensoría del Pueblo tiene una trayectoria de actuación seria que respeta a la Corte Interamericana. Y hoy día, el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, ha afirmado que de todas maneras la Corte Interamericana va a tener en cuenta este informe defensorial. Ahora, la señora Fujimori parece que no lee los periódicos. El defensor del pueblo no se ha pronunciado sobre el expediente porque el gobierno, de manera increíble, le ha negado la entrega del expediente a la Defensoría del Pueblo. Lo que ha hecho la Defensoría del Pueblo es un análisis legal y formal de la resolución suprema que dictó el presidente Kuczynski con refrendo del ministro de Justicia para aprobar el indulto, que es lo que tenía a la mano. ¿Y qué sostiene la Defensoría del Pueblo? Que esta resolución suprema no está debidamente sustentada, según ellos, desde el punto de vista jurídico. Es decir, no está dentro del estándar legal aplicable a otros casos. Ahora, cuando el defensor concluye en este informe y dice la resolución suprema del Minjus presenta una deficiente motivación. ¿Tiene que haber una motivación especial? ¿No es una prerrogativa del presidente decidir a quién indultar? Todas las resoluciones en general, todos los actos administrativos deben estar debidamente motivados, es decir, sustentados en fundamentos de hecho y de derecho. Y luego de esa revisión que ha hecho la Defensoría del Pueblo, ha llegado a esta conclusión, que no está debidamente motivada esta resolución suprema. ¿Pero por qué? Si hay un expediente médico que avala la situación de salud de Fujimori. El tema se refiere fundamentalmente al plazo breve, ¿no es cierto?, en que se ha tramitado este expediente, al tema, repito, del estándar legal que no cumple con el estándar que se ha seguido para otros casos. El tema también de la falta de, diríamos, un acercamiento con los familiares de las víctimas, que eso ya está más vinculado a consideraciones de carácter humanitario. Y bueno, a esa conclusión ha llegado la Defensoría. La Defensoría, por ejemplo, se ha limitado, ha sido prudente. No ha hecho referencia, por ejemplo, a la ley que prohíbe
dictar indultos en favor de personas que han sido condenadas por haber cometido secuestro agravado. No hay que olvidar que durante la dictadura de Fujimori y Montesinos se dictó una ley, precisamente esta ley a la cual hago referencia, que está vigente hace años, que no ha sido nunca objetada en su constitucionalidad, es decir, que se encuentra dentro del marco jurídico establecido, está vigente. La Defensoría del Pueblo no ha entrado a analizar esos problemas que, sostengo yo, constituyen una clara y manifiesta violación al orden jurídico nacional, que naturalmente eso sí se va a ver en la Corte Interamericana, que tendrá en consideración el seguimiento de los casos de Barrios Altos y La Cantuta. La Defensoría del Pueblo no ha mencionado que este no es un indulto humanitario. Este es un canje político, este es un pacto político infame de Kuczynski con cierto sector del fujimorismo. Eso no lo ha mencionado, no lo ha mencionado la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo no ha hecho referencia a la impunidad que significa este indulto. Eso naturalmente se va a ver. ¿Pero eso es atribución de la Defensoría? No, bueno, a ver, la Defensoría, repito, se ha limitado al análisis de la Resolución Suprema porque no ha tenido el expediente. ¿Y al la no Defensoría tener el del Pueblo no cae en un vicio y una falta de rigor? No, porque la Defensoría del Pueblo tiene dentro de sus atribuciones constitucionales la de supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública, es decir, tiene competencia. No puede llegar a una amplitud mayor porque el gobierno, de una manera arbitraria y abusiva, se niega a entregarle el expediente. Es algo que yo en reiteradas oportunidades lo he mencionado, inclusive en tu programa, la falta de transparencia de este gobierno. Este gobierno, a través del Ministerio de Justicia y del INPE, se ha negado a informar periódicamente del verdadero estado de salud de Fujimori. Y esto demuestra lo que no lo decimos nosotros los críticos, lo que escribió el asesor del señor congresista Kenji Fujimori, Morelli, en el Diario del Comercio, que este ya era un pacto político entre el presidente Kuczynski y el sector del Fujimorismo. Lo que ha reconocido es una intención de querer otorgar el indulto a Fujimori. Lo ha hecho recientemente en una entrevista con la cadena CNN, por ejemplo. Ha dicho que este es un tema del que ya venía hablando y de alguna manera ha dicho: es increíble que la gente no se haya dado cuenta que yo había tocado. Entre líneas parecía eso, que eso era lo que quería decir el presidente cuando se refería a yo he hablado del tema tantas veces. Lo que es increíble es que el presidente Kuczynski, cuando fue candidato, ofreció al pueblo no indultar a Fujimori. Y lo que es increíble es que no haya honrado su palabra el presidente Kuczynski. Eso ahora es lo dice increíble. Que él lo evaluaba desde la campaña. No, revisemos todas las declaraciones. No, digo, hoy. El presidente Kuczynski pidió el voto con el compromiso de no indultar a Fujimori. Claro, y pero en democracia lo que vale... Hoy, sí. Él dice que lo estuvo analizando desde la campaña. Bueno, pero esa es una novedad. En la campaña, en la campaña lo que él dijo es que no iba a indultar a Fujimori. Y por esa razón, el sector precisamente, porque hay que hacer la aritmética de la segunda vuelta electoral. ¿Por qué gana el presidente Kuczynski? Porque hasta la izquierda, y creo que en esa ocasión responsablemente Verónica Mendoza, para evitar el triunfo de la hija del exdictador, votó por Kuczynski, porque era el mal menor para ellos. Hubiese significado una verdadera catástrofe la elección de Keiko Fujimori. Si ahora, desde el Parlamento, abusan en el ejercicio del poder, no tienen límites, conculcan derechos, ¿no? Hacen investigaciones selectivas, protege descaradamente a Joaquín Ramírez. ¿Por qué el Parlamento investiga a todos los adversarios del fujimorismo y el aprismo? ¿Y por qué la señora Salgado acató la orden que le dio Keiko Fujimori de no investigar a Joaquín Ramírez, que vemos el día de hoy hasta universidad propia tiene? Entonces, claro, Joaquín Ramírez es un caso que está viendo la justicia, ojo. Sí, pero entonces vuelvo a sustentar por qué ganó Kuczynski. Porque Kuczynski le dio a ese electorado que votó por él unas garantías. Al antifujimorismo. Bueno, la garantía de que no lo puedes liberaría, calificar, no indultaría. Lo puedes calificar como quieras. Pero él
se comprometió a no indultar a Fujimori y no ha honrado su palabra. Claro, yo quería, a ver si de pronto en Switcher me ayudan con la memoria. Yo recuerdo que estuvo el señor Torne aquí en el programa, Alfredo Torne, que había trabajado de cerca la campaña, parte del plan de gobierno del presidente Kuczynski, y él dijo que sí, que al calor de la campaña sí habían hablado del tema. El presidente ahora, no sé, cambia la versión, dice que él sí lo había considerado y que en cualquier caso no es una decisión que él haya tomado caprichosamente, sino en base a un expediente médico. Bueno, pero el presidente... Y el expediente médico existe. El presidente Kuczynski, entre gallos y medianoche, tramitando con una celeridad nunca vista, que refleja que hubo un pacto político, le dio el indulto a Fujimori. Él mismo, además, ingenuamente, creyó a aquellos asesores que le decían que indultando a Fujimori sus problemas políticos iban a acabar. Y estamos viendo ahora que hasta Gino Costa ya está pensando en votar en favor de una vacancia contra el presidente Kuczynski. O sea, ¿de qué se trata esto? ¿De la ingenuidad del presidente Kuczynski? ¿De la confusión del presidente Kuczynski? Es el peor error cometido desde su punto de vista por el presidente Kuczynski. ¿El indulto otorgado a Alberto Fujimori? Esta es una traición al electorado, es una traición a la democracia del Perú y es un atentado contra la vigencia de los derechos humanos. Y es una pésima señal al nivel internacional la que estamos dando. Más allá de que la señor Corte Fujimori, Interamericana no hay que olvidar, termine no revocando u opinando simplemente de manera, a ver, no tiene una posición vinculante, ¿correcto? No, naturalmente que sí. No, la Corte sí. La Corte Interamericana... Pero supongamos que la Corte dijera o lo dejara a discreción del presidente de la República, que también puede ocurrir, no necesariamente va a votar en contra del indulto. Bueno, ¿O esa es una votación ya cantada? Bueno, tal como están sustentadas las cosas, yo creo que lo más probable es que ello ocurra. Y tenemos ya que evaluar qué es lo que ha ocurrido. El caso de Fujimori es muy especial. En su proceso de administración de justicia han intervenido 3 cortes: la Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Chile, que autorizó los expedientes para poder ser juzgado, y la Corte Suprema del Perú. Es decir, los antifujimoristas tienen tanto poder que han manejado 3 cortes. En realidad, el discurso político del fujimontesinismo que hoy día rescatan los o las fanáticas de siempre se cae por su propio peso. Y vemos la pobreza de la defensa de Keiko Fujimori el día de hoy. Simplemente ha salido a atacar políticamente al defensor del pueblo. Ayer revisábamos el informe con exhaustividad y algunos constitucionalistas decían que el informe adolecía de rigurosidad, precisamente por no haber contado con el expediente. Poner en tela de juicio un expediente médico sin tenerlo no es un adelanto de opinión. No es un adelanto de opinión porque, repito, y en eso ha sido muy claro el defensor del pueblo, él se ha limitado a hacer un análisis de la resolución suprema y de los documentos que tenía a su alcance. Del expediente completo no, porque hay una negativa incomprensible del gobierno. ¿Y esa negativa no se puede comprender como un derecho a resguardar la intimidad de la persona indultada? Pero hay procedimientos, el gobierno le puede decir a la Defensoría del Pueblo, hay partes del expediente o que las tiene que mantener en reserva, pero no se le puede negar porque la Defensoría del Pueblo tiene la competencia garantizada constitucionalmente de supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública. ¿Existe en el Perú la garantía de que eso no se hiciera público? Bueno, yo no sé. Y acá entramos en una situación contradictoria y esto refleja la falta de transparencia del gobierno. Este es un asunto de interés público. Para algunos casos, ¿no es cierto?, cuando le conviene al gobierno, utiliza este argumento, que es un argumento de un viejo juez, ¿no es cierto?, porque a la Corte Interamericana no le ha podido negar el expediente. Y tarde o temprano eso se va a conocer. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con Marisa Glave o Indira Wilca, congresistas que de forma particular están exigiendo también contar con el expediente? En ese caso, ¿No podría darse un uso político de la información? Bueno, en ese caso creo que habría una limitación.
las comisiones investigadoras sí pueden acceder a cualquier información pública. Tendría en esa situación o en esa eventualidad que formarse una comisión investigadora en el Congreso para que evalúe, no solamente para que indague la forma en que este gobierno le concedió el indulto a Alberto Fujimori, sino también si se ajusta a la ley o no, si el ministro ha cometido una infracción constitucional, si el presidente de la República, luego cuando culmine su mandato, tendrá que responder por este indulto. Si se constituye esa comisión investigadora, el gobierno tendría que obligatoriamente entregarle ese documento. Pero, repito, como antiguo juez, ha encontrado esta triquiñuela el ministro Mendoza de la reserva de, pues si es tan grave la situación médica de Fujimori y ha sido motivo exhaustivo de revisiones, no tiene sentido saber qué es lo que pasa. Porque según la foto que ha mostrado la RENIEC, el cambio físico en pocos días ha sido de una recuperación notable, milagrosa del exdictador, porque de casi moribundo y en silla de ruedas ha salido rozagante en la fotografía de la RENIEC. Pero a partir de la foto de la RENIEC entonces también todos aquellos médico, ¿no? que tienen que estar a 5 minutos de un centro de atención, bueno, se ha ido a vivir a una mansión en un lugar que no está a 5 minutos de ningún centro de atención. Todos esos argumentos que creo que los desmenuzó acá Roger Rodríguez, ¿no? Así es. Todas las violaciones reglamentarias, porque se ha violado el reglamento de indultos en múltiples artículos, ¿no? El informe, la enfermedad terminal no existe. Expertos como el doctor... Que no tendría que tener una enfermedad terminal, sino que las condiciones de carcelería puedan poner en peligro la vida del Eso no indultado. Es cierto. Las condiciones, las condiciones carcelarias que ha tenido el exdictador han sido las mejores del país y creo que a nivel latinoamericano pocos exdictadores que cometieron latrocinios como él han tenido estas comodidades. Y ojo, acá la señora Fujimori se sorprende que la Defensoría le permita actuar políticamente. Sí. La señora Fujimori creo que confunde la amnistía con el indulto. El señor Fujimori no ha sido amnistiado. Su récord de actos delincuenciales queda vigente. El señor Fujimori simplemente se le ha perdonado la pena, pero todos los latrocinios, violaciones de derechos humanos y robos que cometió y por los cuales fue sentenciado, porque acá nadie le ha inventado la condición de delincuente a Fujimori. Fujimori es un delincuente porque el Poder Judicial, mediante procesos, así lo estableció. Y eso no ha borrado. El señor Fujimori es técnica y jurídicamente un delincuente. Entonces, un delincuente, ¿no es cierto?, al cual se le ha perdonado la pena, es decir, que cumpla su pena en la prisión, continúa siendo eso, un delincuente. Es decir, tendría que haber detallado la resolución cuáles son las actividades que puede o no puede hacer Alberto Fujimori, qué puede hacer o qué puede decir decir. Yo no sé, pues, a estas alturas, qué se les permite hacer a los delincuentes, ¿no? Si ya lo que quieren es que el señor Fujimori tenga una actuación absolutamente libérrima, como cualquier ciudadano que no ha violado la ley, que no ha robado, que no ha violentado los derechos humanos, eso no se le ha perdonado, eso no se le ha olvidado al señor Fujimori. Pero el perdón no es olvido, ¿no? Y un indulto es perdón. Simplemente se le ha perdonado la pena, no se le ha borrado el registro de sus Lo crímenes que cometidos. discutíamos con el defensor es que él ayer decía, deber del indultado de alejarse de actividades relacionadas con los delitos cometidos. A ver, las mayores sentencias en el caso Fujimori tienen que ver con estos delitos de violación de derechos humanos, son los casos Barrios Altos y La Cantuta. Fujimori, de haber sido un ciudadano común y corriente, un delincuente común y corriente, no hubiese podido nunca ser autor mediato de semejantes crímenes. Por lo tanto, tendría que volver a la situación de jefe de Estado o de manejar de alguna manera poder para repetir la comisión de esos delitos. Y eso ciertamente no va a ocurrir. A ver, ¿por qué
se le aplicó la teoría del dominio del hecho. El señor Fujimori dio un golpe de Estado con Montesinos. Tenía el control absoluto. No había independencia en el Poder Judicial, había una comisión interventora. No había independencia en el Ministerio Público, había otra comisión interventora. El Parlamento estaba totalmente controlado. No había libertad de prensa. No hay que olvidar las torres de los miles de dólares que Montesinos le dio a Schutz, le dio a los Cruzellats, etc. Es decir, no había prensa libre. Entonces, ¿de qué democracia hablábamos? Los magistrados del Tribunal Constitucional, adictos a la dictadura de Fujimori y Montesinos. El jurado electoral, adicto a la dictadura de Fujimori y Montesinos. Entonces, el que controlaba el poder absoluto era Fujimori y Montesinos. Por eso, no era una democracia. No es la situación que tiene ahora. No, porque ahora no ocupa ningún cargo. Por eso, cuando el defensor dice que no debe volver a la situación, bueno, es que no puede volver a la situación, porque estaríamos hablando de una eventual nueva presidencia. No puede cometer los mismos delitos desde su casa, por más lujosa que sea, ¿no? Por más está claro, ¿no? Repuesto que esté y que uno pueda anotarlo en una foto RENIEC. No puede hoy no he leído exactamente enviar a un grupo Colina. Sí. Entonces ahí hay una imprecisión. No he leído exactamente esa declaración del defensor, te soy franco. Habría que repreguntarle al propio defensor del pueblo qué es lo que ha querido decir con esa declaración. Claro, porque dice, deber del indultado de alejarse de actividades relacionadas con los delitos cometidos. Y aquí, claro, yo le preguntaba además, ¿dónde está la línea que divide lo que es política y lo que no? Teniendo dos hijos en política, conversar con Kenji Fujimori o conversar con Keiko, ¿eso es hacer política? Creo que ahora conversa de manera separada, ¿no? O conversan los tres. ¿Tú tienes alguna información? No tengo información. Supongamos que estén los tres reunidos. Eso sería doble política. No, eso sería porque además hay dos vertientes en el Eso ya es forzar la figura, eso sería un diálogo pero familiar. Por eso cuando uno le dice, yo creo que el defensor a lo que se ha referido es una actuación política pública. ¿No hay un antifujimorismo también en el pronunciamiento del defensor? Yo no creo. Precisamente, por eso repito lo que dije al comienzo. Firme, ¿no? Él es un conocido apristón, ha tenido simpatía con el fujimorismo. Dice apristón con cierto desdén. No, apristón es un término reconocido hasta por la propia Marta Hildebrand. ¿Es un defensor del pueblo que haya destacado por alguna acción en particular? Llegó por apristón, ¿no? Con el apoyo de Jorge del Castillo y del fujimorismo también. Fundamentalmente el fujimorismo. ¿Por qué la señora Keiko Fujimori ordenó que sus parlamentarios disciplinadamente votaran por el defensor del pueblo? Porque en ese momento nunca soñó que, ni en la peor de sus pesadillas, que el defensor del pueblo iba a emitir un informe defensorial como este. ¿Y por qué esta reacción hepática y furibunda de la señora Fujimori? Porque, repito, le ha dado en la línea de flotación al gobierno y es un golpe muy duro para el expediente del indulto, que sin duda alguna la Corte Interamericana, repito, lo va a tener en cuenta. Ahora, ¿qué pasa? Porque también podríamos cuestionar a este defensor del pueblo que el día de hoy, víspera de una sentencia como la de Pativilca y cuando todos estamos envueltos en lo que sucederá en la Corte Interamericana, decide emitir un pronunciamiento de esta naturaleza cuando el indulto fue dado el 24. Es decir, durante los primeros días de enero pudo tener un pronunciamiento. Pudo ser mucho más pero el propio ministro, rápido, el propio ministro de Justicia Mendoza también ha salido a declarar hoy día. Y algunos juristas mencionan lo que tú dices, que está presionando al Poder Judicial. Pero no estamos cuestionando al ministro en este momento, sino al defensor, que es el que emite y ayer convoca una conferencia de prensa y dice el indulto es un desastre. Y el ministro de Justicia también, para defender su punto de vista. Naturalmente, ambos van a tener que defender sus... Pero ahora, dicho sea de paso, muy solo, ¿no? Muy abandonado el ministro Mendoza, ¿no? Parece que al resto del gabinete el tema del indulto o el tema del indulto lo consideran un problema del ministro Mendoza y no del gobierno. Y es un problema del gobierno, porque este gabinete de la reconciliación ha comenzado muy mal, este proceso de reconciliación, con las palabras de la presidenta Arauz, en donde prácticamente ha dicho que van a desacatar el pronunciamiento de la Corte Interamericana. Es decir, volvemos al mismo viejo discurso de la época de Fujimori y Montesinos, y en donde recientemente el presidente ha dicho que el problema de este país son los políticos. Entonces, vaya, cómo estamos comenzando la reconciliación.
Claro, me refería a no al ministro, que sí, es cierto, ha habido una celeridad sospechosa y acá lo hemos discutido hasta el hartazgo, pero decía la oportunidad. El caso Pativilca. El caso Pativilca no empieza hoy. Se ha pedido una ampliación de la extradición. ¿Dónde estaba el defensor del pueblo en ese momento? Atendiendo a las víctimas del caso Pativilca, asesorando a las víctimas. Ayer le preguntábamos aquí, doctor Cateriano, ¿qué pasa? ¿Cuál es su opinión sobre el tema Pativilca? Y dijo que él no podía pronunciarse sobre un proceso que está en curso. ¿Pero está en curso desde cuándo? Creo que desde el año 2012, Pero ¿no? ¿desde cuándo es defensor del pueblo este señor? Es decir, ¿por qué la preocupación extrema y por encima de otras causas del indulto a Fujimori? Bueno, esa pregunta hay que hacérsela al defensor del Sí, pueblo, se la hice no a ayer mí, y ¿no? no me la pudo responder. Entonces, no sé, pues, yo no podría... Porque uno dice, ok, y usted me acaba de decir, es un apristón elegido por el fujimorismo. ¿Qué otro recuerdo de gran actuación tenemos de este defensor del pueblo? Yo no tengo ningún recuerdo, y es un apristón, pues un notorio apristón. Por eso, llama la sospecha que el APRA históricamente ha usado a esta clase de personajes para cumplir sus fines políticos. Desde su nombramiento, el día de hoy sale con un discurso Ahora, de este tipo. yo me refiero que es apristón, y los apristas son aliados estratégicos, lo ha dicho en más de una oportunidad Velázquez Quesquén, de los fujimoristas. Entonces, en teoría, no significaba ningún peligro para los fujimoristas. Entonces, esta actuación del defensor del pueblo los ha cogido por sorpresa a los fujimoristas y a un sector de los apristas, supongo. Ayer Aníbal Quiroga decía que lo que buscaba justamente el defensor del pueblo, este personaje de perfil bajo, era anotarse un gol porque sabía que venía el cuestionamiento de la Corte, entonces quería ser el primero empoderado en decir, aquí hay estos problemas en la resolución. Bueno, es una opinión más, ¿no? Es la opinión del doctor Aníbal Quiroga. Hay un caso interesante que siempre se analiza y uno dice, ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Porque somos de memoria frágil. El caso Crucillat, famoso. El caso Crucillat fue un indulto otorgado por el presidente Alan García, era ministro de Justicia Aurelio Pastor. Un escandaloso, ¿no? Claro, un y aquí escandaloso indulto. Ahora hemos estado rebuscando en el archivo para tratar de encontrar justamente a propósito de las fotografías de Fujimori, y tenemos una fotografía del momento en que el señor Crucillat estaba siendo atendido en una clínica particular. Si mal no recuerdo, esto era año 2010. Esa es la fotografía, fíjese, doctor Castellanos, la fotografía. Como Fujimori, igualito. Claro, el expediente se armó, en fin. Despeinado, grave, con médicos, vale maquinaria. decir que el indulto tomó 3 años. Fue mucho más largo, es decir, se insistió, y aparentemente la condición de salud de Crucillat empeoraba. Claro, lo que sucedió en este caso sí fue realmente escandaloso. No fue solo una foto de Reniec, porque a los pocos días, el señor Crucillat, para quienes no lo recuerdan, conocido broadcaster, que además había recibido dinero de Vladimiro Montesinos, apareció así, a los pocos días, en un restaurante en Costanera 700. Es decir, ahí está, en Costanera 700. Restaurante favorito también de Fujimori. Bueno. Es conocida la famosa cuchipanda que se dio con el presidente Abdalá Bucaram, ¿no? ¿Así? Que estuvieron, creo, 7 horas almorzando, y a la salida... ¿Para resolver Piwinsa? No sé, a la salida Bucaram dijo, nunca había comido 14 platos o 13 platos en un almuerzo. No sé cuántos comió Crucillat, pero lo cierto es que no es precisamente el menú de un enfermo delicado, ¿no? Así es. Digamos, de la dieta blanda de la clínica. Y creo que le tomaron otra foto en Asia, ¿no? Esa es la que viene, porque esa es la que ya colmó el vaso, ¿no? Porque, ok, aquí uno puede decir, bien, lo acompañaron, lo sentaron en la silla y le pidieron dieta de pollo. Pero esta ya es inexcusable, porque el señor está de pie, caminando con sus bolsas, ¿no? Con su compra de carbón, de carne para la parrillada en Asia, y había sido indultado humanitariamente porque tenía una serie de problemas. Esto no lo hemos visto en el caso Fujimori. Hay que ser honestos. Esto no ha ocurrido en el caso Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. ¿Usted cree que podemos ver a Fujimori comprando en Asia? No sé si comprando, no, pero a lo que yo me refiero es, no sé, quién tiene acceso a la vida de Fujimori en este momento, ¿no? Nadie sabe lo que está haciendo. Nadie sabe. Bueno, a partir de eso, hubo una sentencia de un tribunal constitucional y hay toda una discusión si el tribunal constitucional podría, ya no acudiendo a instancias internacionales, sino dentro del sistema de justicia peruano, podría
provocar la revocatoria, porque en aquel momento lo que hace el tribunal es se pronuncia sobre un habeas corpus. Exacto. Es correcto, para ser precisos, pero en el documento dice: ha resuelto el Tribunal Constitucional, dice, declarar la nulidad del indulto concedido a José Enrique Crucillat López Torres mediante Resolución Suprema 285-2009 del Ministerio de Justicia, de conformidad con lo expresado en los fundamentos 15-20 de la presente sentencia, y declarar infundada la demanda de habeas corpus. ¿Qué había ocurrido en ese caso? Es decir, si había presentado un habeas corpus contra la queja o demanda para anular el indulto. Lo que creo que ocurrió es que a raíz de este escándalo, García Pérez revocó el indulto y por esa razón se recurrió al Tribunal Constitucional. Ahora, esta resolución del Tribunal Constitucional prueba que sí tiene competencia para anular un indulto. Sí. Y esa es una razón que nos debe llamar la atención. ¿Por qué? Porque fujimoristas y apristas quieren acusar constitucionalmente, ojo, sí, a 4 magistrados e intentan destituir al juez Eloy Espinosa Saldaña. Entonces hay que estar alertas respecto a este paso que ya hace poco Galarreta ha anunciado que pasaría a la Comisión Permanente del Congreso. Es decir, si en este contexto destituyen o acusan constitucionalmente a 4 magistrados del Tribunal Constitucional, sería un verdadero escándalo y una amenaza al orden constitucional, naturalmente. Antes de despedir la entrevista, 2 preguntas claves. ¿Cuál es el futuro que ve en el fujimorismo? ¿Hay un nuevo fujimorismo? ¿Es el mismo fujimorismo de siempre? Keiko, Kenji son 2, no sé, subgrupos debajo del liderazgo del padre. El padre ha perdido autoridad. ¿Cómo analizar el fujimorismo en este momento? Yo creo que Kenji Fujimori ha cumplido con su objetivo político. Ha logrado que su padre salga de prisión. Esa no era la prioridad de Keiko Fujimori. La prioridad de Keiko Fujimori es intentar nuevamente ser presidenta de la República. Y creo que con lo que ha hecho, con su actuación, va a ser muy difícil que gane la presidencia de la República. Eso es lo que hasta ahora podemos distinguir muy claramente. ¿Y la situación de Pedro Pablo Kuczynski en la presidencia? Yo creo que es muy preocupante. Él ingenuamente creyó que indultando a Fujimori iba a obtener una tregua. Pero retractarse de un indulto, revocar un indulto, eso sería... Yo creo que más temprano que tarde la Corte Interamericana se va a pronunciar contra el indulto dictado de manera inconstitucional e ilegal, ¿no? Y bueno, estos anuncios de que se va a presentar... después de ello la figura del presidente? Muy mal, muy mal. Y la del gobierno, y la de la señora Arauz y todos los ministros que con su presencia en el gabinete han avalado todo este chanchullo legal. Pero lo preocupante es que ya sectores del Parlamento están nuevamente con la idea de plantear otro pedido de vacancia contra el presidente. Y creo que esto sería otro intento de golpe de Estado. Como los congresistas no pueden acusar constitucionalmente al presidente, están usando esta vía de la vacancia para intentar cargarse al presidente Kuczynski. Y como decía al inicio del programa, ahora hasta Gino Costa tiene deseo de vacar a Kuczynski. O sea que... yo creo que el futuro del presidente Kuczynski es de pronóstico reservado. Y él es el gran responsable. Él se ha metido en ese lío. Y ahora se ha quedado solito, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Pedro Cateriano estuvo aquí en 2018. Vamos a la pausa y regresamos con más para ustedes. Muy bien, continuamos en el programa. Esto es 2018. Nos acompaña ahora Jenny Vilcatoma, congresista de la República. Ella ha presentado una acusación constitucional, si mal no recuerdo. Hace 2 o 3 días ha sido. Jenny, bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches, Nabil. Así es. Bueno, tenemos mucho trabajo desde mi despacho, pues estamos asumiendo varias líneas de investigación y en el camino se están encontrando una serie de irregularidades que venimos denunciando públicamente, pero no nos quedamos en la denuncia pública, sino hacemos las acciones ante los órganos competentes. Hemos interpuesto
interpuesto ya una queja contra el señor Duberly Rodríguez por este intento el presidente del Poder Judicial ante el Consejo Nacional de la Magistratura por este intento de crear una sala VIP para que el caso Lavallato se vaya a este sistema diferente, lejos del que ya ha venido tramitando en la Sala Penal Nacional. ¿Hay consecuencias ya directas de esta decisión? Claro, las consecuencias son precisamente todo este escándalo que se ha generado por la decisión de convertir a la Sala Penal Nacional en una sala superior y llevarse el caso Lavallato al sistema nacional anticorrupción que él ha creado. Lo decía porque el abogado de Alejandro Toledo apeló precisamente a este desorden en el Poder Judicial. Así es. Alegando que se había declarado una sala incompetente y por lo tanto esto... Así es, hay consecuencias graves a la fecha. El proceso de extradición. Hay consecuencias graves a la fecha porque, en efecto, las partes ya están pidiendo que el juez deje de conocer este proceso por esta decisión de haber transformado la Sala Penal Nacional en una sala superior. Y sobre todo porque lo que constituye es crear una sala VIP para que se tramite este proceso. Así como ya en la Fiscalía tenemos una Fiscalía VIP, ¿no?, con un fiscal puesto a dedo, lo mismo se ha intentado hacer en el Poder Judicial. Entonces, lo que sorprende es que esta decisión de modificar la estructuración de la Sala Penal Nacional, por ejemplo, aprobándose el estatuto, ¿no?, se publica el día 27 de diciembre, el 28 ya las partes estaban pidiendo el apartamiento del juez, el 29 el Consejo Nacional de la Magistratura ya estaba llamando a concurso y a continuación el señor Benítez también ha pedido pues la declinatoria de competencia del juez encargado del proceso, cuando en realidad este proceso no puede salir porque ya ha sido prevenido en este sistema de la Sala Penal Nacional. Entonces, a raíz de todas las resoluciones, tanto del Ejecutivo y del Poder Judicial Administrativas, hemos interpuesto esta queja ante el Consejo Nacional de la Magistratura, por un lado, y por otro lado, ante el Congreso de la República en la forma de una denuncia constitucional contra el señor Pedro Pablo Kuczynski, que fue quien dio el decreto legislativo desde el Ejecutivo para crear todo este sistema nacional y que finalmente sea un intento más para hacer que este proceso se vaya a un sistema diferente al que ya venía siendo Claro, la última vez que conversamos, usted señalaba que tenía pruebas de enriquecimiento ilícito del presidente, que había encontrado una serie de recibos por honorarios que aparentemente no se colegían con los impuestos pagados por el presidente en Chile, si no me equivoco. Ahora se trata de cuestionar también el aval que le dio al Poder Judicial para hacer este cambio en en el ordenamiento de a dónde iban los casos por tal o cual delito. Lo que sucede, Mávila, es que estamos viviendo en el Perú un momento muy importante de revelaciones. Entonces, lo que se intenta es, de alguna forma, ingresar a los procesos, tanto en el Ministerio Público como en la Fiscalía, para direccionarlos a un sistema VIP diferente, donde las personas tengan un tratamiento diferente al que ya han venido recibiendo. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos interponiendo las acciones ante el Consejo Nacional de la Magistratura y ante el Congreso de la República para que asuman sus atribuciones y le den curso y tramiten estas peticiones. Entonces, es necesario hacerlo porque también, por ejemplo, en el Ministerio Público hay irregularidades que se están cometiendo que nosotros venimos denunciando. El fiscal Hamilton Castro hasta el día de hoy no ha aperturado todo este proceso por el delito de asociación ilícita para delinquir, porque de eso se trata, de una asociación ilícita para delinquir. Únicamente se está investigando todo este caso por colusión, por separado, por lavado de activos, incluso ya esta última decisión judicial que ha revocado. La tipificación legal es importante para que los casos... Es indispensable y no puede seguirse la investigación, claro, si es que no se está bajo el marco de asociación ilícita, adicionalmente a todo aquel delito que también se puede estar investigando. Eso dio lugar a que interpusiéramos una queja ante Control Interno del Ministerio Público y hoy día hemos sido notificados. Control Interno le ha aperturado una investigación al fiscal Hamilton Castro por no haber aperturado hasta el día de hoy en la investigación por el delito de... ¿Puedo mostrar el documento? Sí, por supuesto. Este es el documento, es una cédula de notificación 401-2018, dice urgente, finalidad para conocimiento, materia de irregularidad en el ejercicio de funciones. Bueno, está su nombre, Vilcatoma de la Cruz Jenny, y bueno, no veo el nombre de él. Es una apertura en la última hoja, puedes ver la apertura de la investigación por parte del órgano. Abrir investigación preliminar de oficio contra el fiscal Hamilton Castro Trigoso. Se dispone, exacto, abrir investigación preliminar de oficio contra el fiscal Hamilton Castro Trigoso en su actuación como fiscal provincial de la Primera Fiscalía Supranacional de Delitos de Corrupción y solicitar al fiscal cuestionado en un plazo de 5 días hábiles de notificada la presente cumpla con presentar un informe respecto
de los cuestionamientos formulados en su contra. Y este es el documento que tiene fecha de hoy. Y lo importante es que le piden al fiscal un informe, y eso va a ser importante para que conozcamos cuáles son las razones porque hasta el día de hoy no se ha aperturado por este delito. Y hay consecuencias, por supuesto que las hay. Ya salió el pedido de extradición sin este delito. Si es que se ampliara por este delito en forma posterior y la extradición fuera aprobada por Estados Unidos, hablando en el caso del señor Toledo, tendríamos que esperar todavía la autorización de Estados Unidos para que se pueda... todo el proceso mucho más. ¿Cuánto tiempo más se podría dilatar? Uy, no, 1 año, 2 años, 3 años. O sea, lo que se busca con esto, Mávila, es que en estas circunstancias de grandes revelaciones de estos graves actos de corrupción se lleven a cabo correctamente las investigaciones a nivel del Ministerio Público y del Poder Judicial, de forma tal que al cabo de todo este proceso no se llegue con una sensación de impunidad, que se caigan los procesos por nulidad o que se sancionen por los delitos menores, que es lo que está sucediendo, y que al final no se pague una reparación civil. Esa es la intención que tenemos nosotros al poner estas quejas y denuncias ante las autoridades competentes para que sean ellas las que en el ejercicio de sus funciones adopten las acciones que corresponden. Nos decía al inicio de la entrevista que no se queda en presentar denuncias, sino que ha ido investigando y acopiando información. La última vez, le recuerdo nuevamente, habló de enriquecimiento ilícito por parte del jefe de Estado. Así es. El domingo pasado, Cuarto Poder también reveló una serie de, se puede decir, cosas irregulares, quizá, cuando se contrata una empresa y es la otra la que da la asesoría. Claro, eso nos da la razón. Westfield, el servicio lo ofrece más bien First Capital, y usted habló de una evasión tributaria en Chile. ¿Qué más material se ha podido juntar? En efecto, desde la última vez que conversamos. Este reportaje de Cuarto Poder tiene relación a información del Banco de Crédito. Nosotros hemos denunciado al presidente Pedro Pablo Kuczynski por el delito de por enriquecimiento ilícito. Es decir, él estando en el cargo, ¿no?, concedió, participó de, por ejemplo, hacer que los contratos salgan, emitir resoluciones, decretos supremos en la tramitación para que finalmente Odebrecht se haga de estos grandes contratos, pero finalmente sus empresas se beneficiaban de esas operaciones, adicionalmente de lo que se puede encontrar en el camino sobre beneficios también que haya recibido como funcionarios. Aquí sus empresas se beneficiaban de las operaciones. Es así que nosotros hemos esbozado una teoría ante el Ministerio Público que es el presidente, o que son las empresas del presidente Pedro Pablo Kuczynski las que en el tiempo han ido beneficiándose de esas operaciones. Las empresas. Inicialmente hablamos de Westfield, y que en forma posterior se crea First Capital, donde ya aparece su socio como dueño. Y este reportaje el domingo en Cuarto Poder, que revela que en efecto en otro proyecto y en Trasvase Olmos inicia la operación Westfield y luego es reemplazada por First Capital. Pero no sería entonces que Sepúlveda se separa en ese momento, se rompe la sociedad con Kuczynski y él inicia esta empresa por su cuenta. Nosotros hemos esbozado la teoría de que estas son empresas de papel y el señor Sepúlveda es un testaferro del señor Pedro Pablo Kuczynski. Y en esa medida, esta información que ha sido revelada en Cuarto Poder guía en ese sentido. ¿Testaferro de? Del señor Pedro Pablo Kuczynski. Y las empresas que van cambiando en el tiempo de nombre simplemente son empresas de papel para hacer lo mismo de siempre, que el señor Pedro Pablo Kuczynski se beneficie del éxito de las operaciones en las cuales él haya participado como funcionario público por parte del Estado. El Ministerio Público hasta ahora, el fiscal de la Nación no nos ha notificado con una apertura de investigación, pero no podría archivar este caso porque ha salido y está saliendo mucha más información grave, ¿no?, en relación a esta denuncia. ¿Qué información tenemos? Información en cómo es que se ha dado participación en estas operaciones, con participaciones de bancos, con documentación que hace ver cuál ha sido la participación del señor Sepúlveda, del señor Pedro Pablo Kuczynski. Es información que nosotros ya tenemos, información muy grave, pero que vamos a hacer llegar al Ministerio Público. No puede adelantarnos no lo puedo mostrar, pero sí lo vamos a hacer llegar a las autoridades competentes. ¿Y vamos a pedirle... ¿Qué de nuevo demostraría en el caso del señor Kuczynski? Corroboraría, ¿no?, la tesis que hemos presentado, ¿no?, que el señor Pedro Pablo Kuczynski en el ejercicio de sus funciones favoreció como ministro a las empresas, como ministro, como premier, ¿no?, y por otro lado, en esas mismas operaciones, en esos mismos procesos, sus empresas se beneficiaban de las operaciones. Entonces, estamos en ese camino para sustentar el enriquecimiento ilícito y también hemos sustentado que
First Capital y las otras empresas que en el tiempo se van creando son empresas de papel. Y con esta documentación que nosotros hemos obtenido ahora, Mávila... ¿Qué tipo de documentos es? Si no me puede dar el detalle, ¿qué tipo? ¿Hay movimientos bancarios? ¿Hay constitución de más empresas? ¿Qué tipo de documentos son? Información financiera y bancaria. Y muy importante. Sobre todo bancaria. Sí, entonces eso lo vamos a hacer llegar al Ministerio Público. ¿Para qué? También, ¿para qué? Para que el fiscal de la Nación ahora pida los levantamientos del secreto bancario, bursátil y tributario, no solo del señor Pedro Pablo Kuczynski, sino para este tipo de investigaciones, yo he visto investigaciones donde se han levantado el secreto a la esposa, familiares, a personas cercanas, que podrían ser las personas a las que se les pongan. Después de la revelación de Rosa Bartra, el presidente salió y dijo, me someto a la investigación, voy a dar una fecha para asistir o para Mávila, atenderlos. por eso mismo, y pido que se levanten mis secretos bancarios, de comunicaciones, todo. Soy acá un libro abierto para las autoridades y para las pesquisas. Y ahora va a tener que cumplir su palabra. En ese momento no había ninguna investigación penal, ningún marco, ningún escenario donde podría ser posible el levantamiento de su secreto. Pero ahora sí existe, y es esta denuncia que nosotros hemos interpuesto ante el fiscal de la Nación. Estamos a la espera que aperture y nos notifique tal como lo hacen las otras. La documentación? Nosotros estamos entregándola entre mañana y pasado, pero ya la denuncia la tienen hace más de 15 días y esperamos que nos notifiquen con la apertura. Sin embargo, ahora que nos ha llegado la documentación, nosotros la vamos a presentar para pedir el levantamiento del secreto bancario y una serie de diligencias para que sea el fiscal de la Nación, porque él es el único que en el ejercicio de sus funciones lo puede hacer. ¿Y esto va también a la Comisión Lavallato? ¿Lo va a llevar a la Comisión Lavallato? No, la Comisión Lavallato está llevando sus líneas de investigación, ¿no? Y también permanentemente información que pedimos desde mi despacho como congresista, lo hacemos también de manera paralela hacia la Comisión Lavallato. Me imagino que está conforme con la permanencia de Rosa Bartra en la presidencia. Todas las peticiones que en el desarrollo que nosotros hemos podido desde mi despacho encontrar elementos importantes en materia de indagación de la Comisión Lavallato y lo hemos dirigido hacia esa comisión, han sido atendidos. Entonces, hasta este momento yo no he podido observar, por lo menos de lo que directa y concretamente yo he peticionado, he dirigido, he enviado a esa comisión, todos los pedidos han sido tramitados correctamente. Entonces, Marisol Espinosa ha renunciado y ha dicho que ella notó que hay en el trabajo de Rosa Bartra y de la comisión había un empecinamiento, una obstinación por abordar el caso Interoceánica porque lo que se quería era buscar la vacancia del presidente de la República. Bueno, en ese sentido, yo quisiera ser clara para poder un poco establecer mi participación en todos estos hechos. Quien pidió la renuncia del presidente Pedro Pablo fui yo. Y fue porque desde mi despacho habíamos cursado estas peticiones a la empresa Odebrecht para saber si había contratado o no con la empresa Odebrecht. Y esa petición también la cursamos a la Comisión Lavallato. Y la Comisión Lavallato hizo suyo el pedido y lo planteó. Y esa fue la respuesta que le dieron. Entonces yo no podría corroborar las versiones de la señora Marisol Espinosa en ese sentido. Porque yo puedo afirmar y comprobar, ¿no?, que desde mi despacho hicimos los pedidos antes incluso que llegaran a la Comisión Lavallato. Kenji Fujimori también dice algo parecido, también dice que había toda la intención, la deliberada intención de buscar la vacancia para el adelanto de elecciones. Bueno, esa es una opinión de Kenji y tendrá que probarlo. Yo te hablo de acciones concretas que vengo realizando en el tiempo y que por lo menos desde mi posición yo no buscaba vacancia alguna. Preguntábamos y Odebrecht Pero contestó, una vez planteada la vacancia estuvo a favor. Por supuesto que sí, porque no podía el presidente permanecer en el cargo con tan graves denuncias en su contra o con tan graves cuestionamientos. Y todavía yo me mantengo. O sea, la información que hemos tenido ahora es más grave incluso que la que se ha recibido para la vacancia. Pero bueno, porque ya lo que se sostiene la información es que usted es un topo del Fujimorismo o una persona afiliada al Fujimorismo, que esa renuncia suya a Fuerza Popular no lo fue del todo, que hay todavía un pequeño lazo ahí vinculante que hace que usted opere bajo la apariencia de independencia para el Fujimorismo. Bueno, eso es totalmente falso. Yo continúo haciendo mis acciones, desde el Fujimorismo no tienen ni idea ni conocen las acciones que yo voy realizando, que son muchísimas. Y las peticiones que yo hago las hago ante las autoridades competentes como las he hecho antes, incluso en mi función de fiscal, en mi función de procuradora, y lo hago ahora porque tengo el conocimiento y la experiencia que me asiste para realizarlo. El tiempo está demostrando que yo no opero con ninguna bancada. Puedo sí conversar, puedo sí acercarme, explicarle, pedir información a todas las bancadas, porque yo tengo muy buena relación con todos los congresistas. Entonces, lo que importa ahora, Mávila, es que la Comisión Lavallato dé resultados. Tiene
gran cantidad de información muy importante y lo que todos esperamos ahora, más allá de renuncias, de remociones, son los resultados de esta investigación. Yo como congresista y como ciudadana estoy a la espera de ello porque hay mucha información que tienen en la comisión que ya tiene que dar sus resultados. Por ejemplo, la información que deben desarrollar en la comisión Lavallato en relación a Rutas de Lima y a la concesión de los peajes es fundamental, porque desde mi despacho también hemos empezado una campaña para lograr la resolución unilateral del contrato de Rutas de Lima en relación a los peajes de la Panamericana Sur, Panamericana Norte y Ramiro Prialé, porque en ese contrato, que es totalmente lesivo al bolsillo de los ciudadanos, hay un artículo, el 17.7, que establece que el alcalde puede, con 180 días previos, resolver el contrato de manera unilateral cuando se afecta el interés público. Y estos peajes están afectando el interés público. ¿Por qué? Porque están siendo pagados por los ciudadanos por servicios y por contraprestaciones que no se le están dando. ¿Y el alcalde estaría Adicionalmente, coludido? el alcalde tiene el contrato en sus manos. Conocen que existe esta cláusula 17.7. es evidente el perjuicio, lo tendría que haber hecho eso hace mucho tiempo. Por eso yo desde aquí le hago un llamado al alcalde Castañeda Locio. Se está vulnerando el interés público, se está afectando los bolsillos de ciudadanos porque han puesto casetas en lugares Mávila donde las personas tienen que desplazarse a hacer sus actividades cotidianas sin la existencia de rutas alternas. Asimismo, no reciben la contraprestación. Una persona que va a pagar un peaje lo hace porque en primer lugar tiene una ruta que puede dirigirse al lugar que quiera, aunque se demore, pero tiene la libertad de escoger. ¿Y para qué pagas un peaje? Para ahorrar tiempo. En este caso, se han puesto las casetas en cuellos, en puntos estratégicos donde el ciudadano va a trabajar diariamente, va a llevar a los hijos al colegio, las amas de casa van a hacer compras al mercado y en puntos en los cuales realmente se atenta ya contra el interés público. Entonces, ya las causales se han configurado. Al cuarto año, Mávila, ya el consorcio ha recuperado la inversión de los 590 millones que tenía que invertir de dólares en la ejecución de las obras. ¿Apoyaría el una año nueva pasado vacancia, un pedido de vacancia? Perdóname, me estoy acordando de algo que ha dicho el doctor Cateriano hace unos minutos aquí en el programa, que ya en el Congreso está circulando nuevamente una moción para pedir la vacancia del presidente, que se está evaluando y que se está conversando en los pasillos. Para poder terminar sobre el tema de los favor. peajes, es el momento para que el alcalde Castañeda asuma su responsabilidad con los ciudadanos y resuelva este contrato, porque este contrato, más allá de los actos de corrupción que tienen que ir por cuerda separada, más allá de cualquier otro interés, hay una cláusula en el contrato que no nos llevaría a un arbitraje, que no nos llevaría al pago de penalidades. Simplemente se sustenta técnica y jurídicamente cómo se está afectando el interés público y este contrato puede ser resuelto. Apelando a esa cláusula que por supuesto que sí, y puede ser resuelto. Ahora, en relación a la vacancia, sí, yo soy coherente. Más aún ahora que hay información más grave. Ahora nadie lo va a poder defender, ni sus escuderos. ¿Usted garantiza que las pruebas que ha reunido demuestran a carta cabal que el presidente utilizó su posición desde el Estado para beneficiarse económicamente? Así es, para que sus empresas, la expresión para tiene que ser sus empresas, pero la propiedad de las empresas, con la documentación que usted tiene, estaría probada, demostrada. Claro. ¿Cuáles serían estas empresas? En este momento debemos partir por Westfield. ¿Ya? Y las operaciones que se han realizado. A continuación, ya está en manos del Ministerio Público demostrarlo de First Capital y se va a demostrar por la forma en la que se han... esas dos, First Capital y las Westfield. Que continúan. Hay muchas más empresas que ¿Cuántas empresas? Son como 5 a 6 empresas. ¿Vinculadas al presidente y que todas, que aparentemente en un momento tratan de demostrar, Mávila, que son empresas diferentes, tienen la misma dirección. Esa es una práctica usual cuando hablamos de lavado de activos y de empresas de papel. Pero finalmente, ¿cuándo será pública este nuevo pedido de vacancia, no lo he visto, no lo he leído, pero con la información y la documentación, con la declaración jurada de la Contraloría Mávila, en la cual nuestro presidente de la República, cuando fue ministro, no declaró los ingresos y rentas de la empresa Westfield, solo con ese hecho. ¿Y ahora hay otras cosas que tampoco ha declarado? Así es, muchísima información. ¿Y vamos a tener los peruanos incluso acceso a esa información? Ingresos, no solamente del año 2004, 2005, sino desde el año 2003, 2002, que no están en sus declaraciones juradas. Entonces, ¿qué es lo grave aquí? Y es el gran problema que va a tener nuestro presidente, más allá del tiempo en que dure en el sillón presidencial o no, es que él ha declarado en el tiempo un monto de su patrimonio.
Pero si tenemos en cuenta toda esta nueva información que ha salido y las declaraciones juradas, eso tiene que determinarlo un peritaje, pero las declaraciones juradas marcan un hito, que cuando fue ministro y cuando fue premier no declaró a Westfield, y Westfield tiene operaciones años atrás, ingresos años atrás. Entonces, el patrimonio real del presidente no sería el que él declaró, sino sería mucho mayor. Y que esto sí se va a poder demostrar en esta investigación penal que ya debe iniciar el fiscal de la Nación en el ejercicio de sus atribuciones. Correcto, vamos a estar muy atentos a esa información. Gracias por estar con nosotros, congresista. Hacemos una pausa y regresamos.